Bueno, aquí estamos otra vez. Había otra persona más. Bueno, no sé qué pasó. A ver, ¿quién fue ahorita? Ahí está, a ver. Bueno, quería ver si se engancha. No sé qué pasa. Bueno, quería retomar algo de la clase pasada porque me parece que a lo mejor no quedó claro porque lo veníamos arrastrando un poco de antes del parcial. Y entonces yo lo di por supuesto cuando empezamos a hablar de la parte práctica, ¿no? Por ahí ya estamos metidos a 100, digamos, totalmente en la parte práctica, en el reconocimiento de elementos, que son esos elementos que están dentro del enunciado y que nos remiten a la enunciación. Y yo hablé de la deixis o de los deícticos o de las palabras deícticas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quiero retomar eso como concepto general para que, porque me parece que no estuvo bien definido. Voy a ver si puedo compartir pantalla, esperemos que no me resulte complicado esta vez, porque acabo de hacer una especie de simplemente de listado de formas de referirse, todavía no lo ven, de referirse a esto que estamos viendo, ¿no? Ya va a aparecer. A ver, ¿lo ven? Ahora sí, dice que ahora los participantes pueden ver su aplicación, supuestamente. Bueno, acá lo que puse del lado de la izquierda eh, sería serían casi prácticamente sinónimos, por decir así, o expresiones equivalentes, ¿no? Deixis es la palabra griega original, de la cual viene índice, por ejemplo, índice, ¿no? El dedo que sirve para señalar. Deícticos como sustantivo, también se puede hablar de palabras deícticas, donde aparece deícticas como adjetivo, o expresiones deícticas, porque a veces no se trata solo de palabras, porque ayer es una palabra, pero la semana que viene, o la semana pasada, es una expresión, ¿sí? Es una frase, digamos, no es una sola palabra, es un conjunto de palabras. Y también se puede hablar de sistema deíctico. En realidad, deixis y sistema deíctico es lo mismo, digamos, ¿no? Es dicho en castellano lo que el original griego implica, deixis. Y por otro lado, el tipo de deixis que compone la enunciación es, como, esto sí lo aclaré varias veces, personal, temporal y espacial. Entonces, bueno, les dejo esto grabado como para que después lo puedan ver, pero bueno, se puede llamar de esta manera, ¿sí? A lo que estamos buscando ahora, de cualquiera de estas maneras, ¿sí? Palabras cuando son palabras, expresiones cuando son expresiones, pero es lo mismo después decir deíctico, decir sistema deíctico, decir deixis. Por ejemplo, una consigna puede ser relevar la deixis, identificar el sistema deíctico, buscar las palabras deícticas, qué sé yo, cosas así. A ese sentido me refiero, ¿no? Después lo vamos a ver más específicamente, porque la división es personal, temporal y espacial. De hecho, empezamos con la parte personal, ya empezamos la clase pasada y hablamos de los pronombres personales más las formas de posesivos, ¿no? Y de los verbos, porque en los verbos también hay categoría de persona. Entonces, siempre que hay un verbo conjugado, recuerden, conjugado, es decir, no gerundios, infinitivos ni participios, verbos conjugados van a tener categoría de persona. Primera, segunda o tercera, singular o plural. Y adelantamos que cuando se trata de primera y segunda del singular, es decir, yo, primera persona, con cualquiera de las variantes que aparezcan, más la segunda persona, que puede ser vos
o usted también, porque tenemos en el castellano, tenemos esa posibilidad, digamos, de que es un tratamiento, eh, digamos, de respeto, de distancia, etcétera, ¿no? Formal, más formal, ¿no? Que vos y usted, ¿no? Se oponen de esa manera. Y en todo caso el tú, también, que el tú, como ya sabemos, es característico por ahí de el resto de los países latinoamericanos, incluso de parte del interior, del llamado interior del país y por supuesto de España. Todo eso es segunda persona singular. Lo que pasa es que los verbos varían, ¿sí? Porque no es lo mismo los verbos que se usan con vos que los verbos que se usan con usted o con tú. Pero tú, bueno, digamos, en general no hablamos de tú, pero pueden encontrarlo escrito. El texto para analizar podría estar escrito de tú. Entonces tienen que identificarlo también. Así que es lo mismo para el caso. Todo eso es segunda persona singular. Y decíamos, por otro lado, que esta primera y segunda persona del singular, yo, tú, son deícticos, puros, pero abreviamos diciendo que son deícticos, porque intervienen directamente en la enunciación. Si yo a alguien le digo vos, o con un verbo que corresponda, como lavame, ¿no? Lavame, bueno, el ejemplo que vimos en la otra clase, evidentemente aquel a quien me estoy dirigiendo sabe que me dijo a él, porque a quién se lo voy a estar diciendo, ¿sí? En cambio, la tercera persona está fuera del intercambio inmediato e incluso podría no ser una persona, podría no ser una referencia personal, podría quizás sí ser. Uno podría decir, fulano es un tonto. Bueno, bárbaro. Estamos hablando en tercera persona de fulano y es una persona, pero no sería deíctica. En cambio, también puedo decir, la silla es cómoda, ¿sí? O esta cama es dura. Bueno, entonces estoy hablando obviamente de objetos, no de personas, ¿sí? O ya pasó el invierno. Bueno, estoy hablando en tercera persona, pero el invierno no es una persona, ¿sí? Es decir, ahí persona implica una no persona. Por lo tanto, evidentemente, ni siquiera es una referencia personal. Por lo tanto, cada vez que esté presente la tercera persona, podemos marcarla, efectivamente debemos identificarla como referencia personal, pero como una referencia personal no deíctica. Es decir, que no se refiere a nadie que esté involucrado en la enunciación en cuanto a relación inmediata realizada mediante el enunciado. Cosa que ya lo hemos visto a través de Benveniste, ¿no? Es decir, la relación yo-tú. Yo-tú es una relación inmediata, él es el que queda afuera de esa relación. Referencia personal cuando es obviamente una persona y cuando no es una persona ni siquiera es una referencia personal. Pero ahí aparece entonces el problema con los plurales. Ya habíamos adelantado que el plural de la primera persona y el plural de la segunda, llamemos por ahora nosotros y ustedes, tienen varias referencias posibles y funcionamientos, tanto deícticos como no deícticos. Ahora lo van a ver en un cuadrito. Esto, digamos, por supuesto, como digo siempre, cuando uno lo tiene que analizar desde afuera, encuentra una dificultad, pero usarlo lo usamos todo el tiempo, ¿sí? De manera, no digo inconsciente, digo subconsciente, para no mezclar, digamos, psicoanálisis, ¿no? Es subconsciente, es espontánea, voluntaria, porque sabemos utilizar la lengua castellana. Entonces utilizamos el nosotros y el ustedes de manera natural, por decirlo así. Y el otro, además, también lo entiende. Cuando yo le digo a ustedes, bueno, ¿cómo están? O nos vemos la próxima, ¿sí? Bueno, ahí, digamos, hay, en el caso de ¿cómo están? Segunda persona del singular, y nos vemos, primera persona de, perdón, del plural, ¿no? Y nos vemos, primera persona del plural, ustedes lo interpretan inmediatamente. Es obvio, ¿a quién me estoy refiriendo? Si digo, ¿cómo están? Es a ustedes. Si no va a ser a otro que no está.
porque ¿cómo le voy a preguntar a alguien que no está? ¿Sí? Y si digo nos vemos el martes que viene, también me estoy refiriendo a ustedes, mediante la primera persona del plural, porque somos los que estamos presentes acá. Solo que me incluyo yo también, porque nos vemos, bueno, nos vemos todos, ¿sí? Y cómo están, les pregunto a ustedes nada más, no me pregunto a mí mismo, porque bueno, ni me quiero acordar de cómo estoy, bueno. Pero digo, no, les pregunto a ustedes, obviamente, pero ustedes enseguida lo interpretan. No hay problema en la interpretación. El problema es cuando, como decía siempre, están afuera y tienen que interpretar un texto donde aparecen formas del nosotros y del ustedes, tanto en pronombres como en los verbos y en las distintas formas que sabemos, los posesivos, ¿no? Nuestra casa, ¿no? Su casa. Recuerden que la otra vez usábamos eso, su casa de ustedes, ¿no? Porque no es su casa de ellos, ¿sí? Que no sería deíctico, sino su casa de ustedes. Ahí sería deíctico. Bueno, vamos a ver cómo se da en castellano estas posibilidades, porque, como dice Benveniste, si bien en todas las lenguas hay formas que indican persona, podríamos llamar pronombres o formas pronominales, muchas veces se da de manera distinta, tienen distintos pronombres y distintas formas de indicar qué abarca cada pronombre. Pero en castellano se da, bueno, de una manera que ahora van a ver, eh, que es exactamente esta. Paciencia, que por ahora está funcionando, no digamos nada. Acá lo van a tener, digamos, como para repasar después cuando esté grabado, ¿no? Igual se los puedo mandar, aparte. Fíjense nosotros, ¿no? Es decir, la primera persona singular, acá arriba está el título, ¿no? Primera y segunda personas plurales. Nosotros siempre incluye el yo. Esto es obvio, ¿no? Si yo digo nosotros, siempre me estoy incluyendo en ese nosotros, ¿sí? Pero también es yo más otra cosa, que no soy yo, porque si no sería yo, sería primera persona singular nada más. Pero estamos hablando de plurales. Plurales significa, recuerden, más de uno. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser estas tres posibilidades que están acá. Vos o ustedes, ¿sí? O sea, segunda persona, que se llama inclusivo, por llamarlo de algún nombre, ¿no? No tiene mucha importancia el nombre, pero para, digamos, casi como una regla mnemotécnica, el inclusivo es porque incluye a la segunda persona. Es el caso, les ejecuto justamente el ejemplo que yo di antes, ¿no? Cuando les digo, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están es ustedes, inclusivo? Porque, repito, no se lo estoy preguntando a otra persona porque sería absurdo si no está frente a mí o no puede contestarme, ¿sí? Y si les digo, bueno, les pregunto, por ejemplo, ¿ven la pantalla? ¿Sí? ¿Ven la pantalla? Se ven, esa pregunta, bueno, es lo mismo, es ven ustedes. Porque ¿a quién le voy a estar preguntando si ven la pantalla, si no están ahí? Sería absurdo, ¿sí? Bueno, eso es deíctico. ¿Por qué? Porque incluye la primera persona y la segunda persona en estado puro, ¿sí? Entonces, inclusivo. Quiero decir, no hay contaminación, por decirlo así, es una metáfora, pero sirve bastante, de la tercera persona, ¿sí? Como por ejemplo aparece en el segundo caso, ¿no? El que tenemos acá, que justamente, bueno, se llama exclusivo también para contraponerlo al primero, ¿no? Donde el yo se junta con la tercera persona, no con la segunda, pero también es un nosotros, por supuesto. Si yo le dijera, la semana que viene vamos a hacer una huelga, ¿sí? O un paro, ¿sí? ¿Qué interpretarían ustedes? ¿Sí? ¿Cuál es la interpretación de eso? ¿Quiénes hacen el paro? Ustedes. Claro, bueno, me estás contestando con un, con un caso del segundo, de que está abajo, ¿no? Está Ustedes, abajo. claro, el deíctico
del vos plural. Pero obviamente lo que quiero decir es que seríamos los docentes. Sí. Sería yo más mis compañeros, ¿sí? O por lo menos uno, aunque sea uno, digamos, porque podría ser uno solo, tal vez que haga paro, pero digo, sería yo más docentes, no ustedes que son alumnos. Es decir, ustedes están excluidos, más allá de que por supuesto pueden ser docentes como profesión, etcétera, pero en este contexto obviamente son alumnos, no se van a plegar al paro que hacemos nosotros, en tanto alumnos, ¿sí? Podrían ser perfectamente docentes, pero en otro contexto. Entonces, ese es un ejemplo de exclusivo, ¿sí? También podría decir, bueno, los viejos, los viejos somos aburridos, los viejos somos aburridos. Ahí está, ese caso de los viejos somos, ¿sí? Primera persona plural, es un caso de exclusivo también. Solo que aclaro a quién se trata. En el primer caso no aclaro a los docentes, porque es obvio, ustedes lo interpretarían enseguida también. Pero si digo los viejos somos aburridos, ahí estoy aclarando a quién me estoy refiriendo, ¿sí? A los viejos, sería yo y otros que son viejos. Pero eso no incluye a ustedes como segunda persona, de ninguna manera, porque ustedes son todos jóvenes, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahí hay tercera persona solamente, aparte de yo. Y por eso pongo acá en rojo que es no deíctico, porque hasta la tercera persona no es deíctica. Y después, bueno, la tercera que se puede llamar abarcativo o de alcance máximo también, lo que pasa es que es medio largo llamarlo nosotros de alcance máximo o nosotros abarcativo, bueno, es lo mismo. Creo que da cierta idea de a qué se refiere, porque justamente incluye la segunda más la tercera persona, ¿no? Porque podría decir, eh, bueno, todos, qué sé yo, queremos ganar el mundial, supongamos. Queremos ganar el mundial. Bueno, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Sí? Inclusivo, me quedo corto. ¿Sí? Podría ser inclusivo en algún contexto, pero evidentemente me quedo corto en el sentido de que no es que queremos ganar el mundial solamente los 5 que estamos acá. ¿Sí? Eso seguro que no. ¿Sí? ¿Quiénes quieren ganar el mundial? ¿Quiénes queremos ganar el mundial? Bueno, algunos de ustedes y el resto, también una parte de la tercera persona, que serían los argentinos, por decir así. ¿Sí? También podría decir directamente, los argentinos queremos ganar el mundial, queda más claro. O los argentinos somos impacientes, por decir una estupidez, ¿no? Los argentinos somos impacientes. Entonces, ¿qué pasa? Ahí está yo, que soy argentino, digamos, obviamente me incluyo dentro de ello, no importa que sea argentino, no, podría ser lituano, pero al decir somos me estoy incluyendo. ¿Sí? Ahí está lo imaginario también. No saben si soy polaco, qué sé yo. Bueno, justo mencioné a uno que está en el grupo, ¿no? Pero podría ser, no sé, otro. Italiano, por ejemplo, que no está, que no se clasificó. No, digo, los argentinos somos impacientes, los argentinos queremos ganar el mundial, ¿sí? Entonces ahí estoy incluyendo, aparte de yo, por supuesto, siempre están en nosotros, estoy incluyendo a ustedes o parte de ustedes, suponiendo, ¿no? En realidad que quieran ganar el mundial o que sean argentinos, ¿sí? Que en principio pienso que lo son, por digamos, el tema del número de documento, etcétera, y a terceras personas, obviamente, porque no somos los únicos argentinos los que estamos acá. Los 5 no somos los únicos argentinos, hay más. Entonces, esa forma es abarcativa. Es lo máximo, digamos, lo máximo que puede abarcar en nosotros. Podría abarcar la especie humana, digamos, ¿no? Los terrícolas, estamos destruyendo el planeta. Sí, claro, ahí todos estamos metidos en eso, ¿no? Bueno, eso sería entonces también no deíctico. No deíctico por la presencia de la tercera persona. Pero, más allá de identificar lo que es deíctico y lo que no es deíctico, hay que saber identificar a quién se está refiriendo el enunciador. ¿Sí? El enunciador, al meterse en el enunciado y utilizar la primera persona del plural, está haciendo una apelación
una interpelación a una de estas tres variantes, ¿sí? No al mismo tiempo las tres, ni dos, tiene que ser una de cada una de ellas. El problema, vuelvo a lo mismo que decía antes, es identificarla, porque al leer un texto escrito, quién sabe cuándo, ¿sí? Y quién sabe para quién además, porque a veces un texto uno no sabe para quién está escrito, efectivamente, lo tiene que inferir, lo tiene que deducir del propio texto, y a veces no se puede del todo, o hay que hacer un esfuerzo muy grande, o una interpretación, eso es lo que se busca, una interpretación y una fundamentación. Es decir, que cada vez que encuentren una primera persona del plural, por supuesto del segundo también, ¿no? Ahora vamos a la segunda persona, pero cada vez que encuentren una primera persona del plural, tienen que hacer una hipótesis de cuál de las tres se trata, ¿sí? Y explicar a quién se está refiriendo el enunciador, a quién está incluyendo y por lo tanto excluyendo. Es muy interesante este tipo de análisis. Por supuesto que no podemos llegar tan lejos como sería lo ideal, por decir así, ¿no? Porque justamente en un discurso, muchos tipos de discursos, sobre todo el discurso político, por ejemplo, utiliza mucho las variantes del nosotros para incluir y excluir, es decir, para establecer grupos, ¿no? De los buenos, los malos, los indecisos, ¿no? Los partidarios, los enemigos, ¿no? Y eso es muy interesante de estudiar en un discurso. Probablemente no podamos hacerlo del todo, aunque sí lo vamos a hacer por lo menos en el ejemplo que vamos a ver en clase, que vamos a ir viendo con el texto de Tizón. En ese texto van a aparecer formas del nosotros y ahí van a ver cómo funciona. Pero bueno, es solamente un ejemplo. Hay una cierta dificultad en reconocer cada una de las formas. Por eso hay que hacer una hipótesis y fundamentarla. En la medida que esté bien fundamentada, bueno, es válida, digamos, cuando es ambigua, cuando puede ser ambigua, porque además hay ciertos discursos que juegan con cierta ambigüedad también de a quién se refiere el enunciador cuando dice nosotros, ¿sí? Porque nosotros puede ser el pueblo, nosotros puede ser el gobierno, nosotros puede ser un partido político, bueno, entonces hay distintos tipos de nosotros, ¿no? Y eso sería interesante poder eh, eh, hacer una buena hipótesis, una buena interpretación, un buen análisis, ¿no? Para esto sirve, ¿no? Esto es una forma, digamos, en que se puede justamente analizar el discurso, ¿no? Que es lo que estamos haciendo ahora, empezando a hacer. Pero bueno, la cuestión es que traten de reconocerlo en cada caso, cada vez que aparece una forma, ¿no? Que repito, en la comunicación cotidiana es muy sencillo. En general se interpreta fácilmente, más allá de estas ambigüedades astutas que puede tener un discurso político, publicitario, etcétera, o propagandístico, ¿no? Que une ambas cosas. Eso sí, por supuesto, se puede jugar con la ambigüedad para confundir al enunciatario. Pero bueno, eso ya sería como el sumum, digamos, del análisis, ¿no? Desde ya. Pero en general, repito, en la comunicación cotidiana, cualquiera interpreta en nosotros de manera más o menos automática, ¿no? Pues yo digo, por ejemplo, en nuestra casa, ustedes obviamente no van a interpretar que sea inclusivo, porque no compartimos una casa nosotros. O sea, nuestra casa es mía y de otra persona, o de otras personas, o sea, es exclusivo. No tienen dificultad ninguna en entender eso, porque es obvio que nuestra casa no es mi casa y de ustedes. Es obvio. Y así con cualquier referencia, con verbos o lo que sea, ¿no? Bueno, y entonces, el ustedes, bueno, yo puse acá ustedes para no poner, por supuesto, vosotros, que podría pasar, podría
podría funcionar de la misma manera. Ustedes es como se usa en general en América Latina el plural de es el plural de usted. En realidad es el plural de usted, realmente. Pero bueno, se utiliza este, en general para segunda persona del plural. En este caso hay dos posibilidades nada más. Así como empezamos en el nosotros con el yo, siempre está incluido, el ustedes es todo lo contrario. Ustedes nunca incluye al yo, ¿no? Esto suena obvio, pero hay que tenerlo bien claro. Ustedes nunca incluye al yo. Pero hay dos posibilidades, porque una es el vos plural, ¿sí? Vuelvo a repetir ustedes para que quede claro, pero en realidad significa más de un vos, más de un tú, como en este caso, donde ustedes son cuatro o cinco, no sé, no los veo porque tengo los cuadraditos al lado nada más, tengo tres. Pero bueno, eso quiere decir, por supuesto, más de uno. Ya sabemos, el plural significa más de uno en castellano. Y entonces es eso los ejemplos que hemos visto este, en principio, ¿no? Digamos, cuando eh, les digo, porque creo que me confundí en el ejemplo del principio del, del inclusivo, ¿no? Cuando que le dije, ¿cómo están? No, ¿cómo están? Sería esto, ¿cómo están? Sería el voz plural, ¿no? Sí, esto sería el ejemplo ese de cómo están. Sí, se ve que no tengo un buen día. Me estoy dando cuenta ahora, cuando está por terminar, menos mal. No, en este caso no es buen ejemplo el cómo están, no, cómo están es este, ¿sí? Ojo, lo podría escribir acá para que quede claro mi error doblemente. ¿Cómo están? ¿Sí? Es ustedes, sí, efectivamente. ¿Cómo están? ¿Sí? No, acá sería el inclusivo, sería veamos tal cosa, etcétera. O sea, hoy vamos a ver los deícticos, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a ver los deícticos, o no, el otro ejemplo que di de ¿no? Nos vemos el martes que viene, ese sí, por supuesto, es el plural de nosotros, el plural de yo, el caso inclusivo. No, el plural de ustedes es cuando me dirijo a ustedes directamente, no a otras personas ajenas, que no están en la relación cotidiana, en este caso inmediata, entre yo y ustedes, justamente, que son los que están presentes. ¿Sí? Así sean uno más, uno, o sea, dos, ¿no? Para que sea plural, porque si no sería vos directamente. Pero el vos o el tú es singular y sabemos que es deíctico directamente. Este plural, ustedes, ¿no? Que es el voz plural, digamos, el más de uno, es deíctico también, es deíctico, efectivamente, porque no incluye a la tercera persona y porque hace intervenir a la segunda directamente. Incluso en el caso de cómo están, más bien, que aunque sea una fórmula de cortesía, imagínenlo desde el punto de vista de Bakhtin, una pregunta que busca una respuesta, ¿no? Con lo cual, efectivamente, si no es una fórmula de cortesía, si lo digo de verdad, para que me contesten, que no es así, pues si no estarían seguramente hablando varias horas de cómo está cada uno, ¿no? Y mejor que no. Pero digo, digamos, es una forma de cortesía, pero de todas maneras, si fuera una pregunta propiamente dicha, esperaría una respuesta. Y si no están presentes, ¿qué respuesta voy a esperar? No, son, digamos, los que participan en la comunicación eh, inmediata, se podría decir cara a cara incluso, aunque en este caso, bueno, es relativo el cara a cara, pero bueno, mientras tenga las pantallas abiertas, sí, por supuesto, sería cara a cara, ¿no? Entonces ahí sí funciona como deíctico. En cambio, la segunda posibilidad, que es vos más él, ¿sí? En ese caso sería no deíctico, ¿sí? Y ahí, bueno, tendría que dirigirme a ustedes o aparte de ustedes, más otro conjunto exterior a la comunicación cotidiana.
¿no? Podría decir, por ejemplo, para invertir el ejemplo anterior de nosotros los viejos, podría decir ustedes los jóvenes, ¿no? Ustedes los jóvenes, bueno, sería un caso de no díctico. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes son jóvenes, pero hay más jóvenes, digamos. Entonces, cuando digo ustedes los jóvenes, evidentemente estoy incluyendo a otro sector, ¿sí? O ustedes los alumnos del CBC, por ejemplo, también, ¿sí? No ustedes los alumnos de esta clase. En ese caso sería el primer caso, voz plural, ¿sí? Los alumnos de esta clase son los que están presentes. Los alumnos de esta comisión, no, porque son más probablemente. Entonces sí, podría decir, bueno, ustedes, los alumnos de esta comisión, tienen parcial tal día, ¿sí? Y ahí estoy usando la segunda persona plural, pero no deíctica, ¿sí? Porque incluyó a una parte de tercera persona, que en este momento no está presente. Y que, bueno, sí son personas también, son referencias personales, porque no son objetos, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si bien hay dos también, bueno, hay que ver entonces, y siempre estamos hablando de enunciatario, ¿no? En este caso, además, ¿sí? Porque en nosotros el enunciador se incluye. En el ustedes, el enunciador se excluye, pero marca quién es el enunciatario, ¿sí? Con todas las formas pronominales, verbales, etcétera, que están a su disposición. Por eso acá entra el su de ustedes, ¿no? El su de ustedes, que no es el su de ellos, ¿sí? Porque el su de ellos sería, su es un, en este caso sería un posesivo, ¿no? El su de ellos sería tercera persona. Por lo tanto, ahí directamente no es deíctico, si bien es una referencia personal, es no deíctico. En cambio, si es su de ustedes, sí, por supuesto, es deíctico, pero habría que ver de cuál de los dos. ¿Sí? Eso vale como para nuestra, ¿no? Nuestra casa, como ejemplo, es evidentemente exclusivo, ¿sí? Pero nuestra clase no, es inclusivo, porque nuestra clase es la que estamos compartiendo ahora, ¿sí? Con ustedes, yo con ustedes, pero nuestra casa no. Nuestra casa es mía y de otras personas, ¿sí? Pero no de ustedes, obviamente. ¿Sí? Bueno, con el caso de la segunda persona plural pasa lo mismo. Puedo siempre, por supuesto, incluir, tengo que incluir a la segunda persona desde ya, pero a veces puedo incluir también a la tercera. Si incluyo a la tercera, como en el caso de los jóvenes, ¿no? Ahí entonces no es deíctica, no es deíctica. Pero de todas maneras tengo que saber reconocerla y explicarla, ¿sí? Es decir, cada vez que aparezca, lo mismo que antes, ¿no? Cada vez que aparezca una segunda persona plural, tengo que explicarla. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el enunciatario? Porque ahí está el enunciatario. Ahí está mencionado el enunciatario, ¿sí? Y entonces ahí va a aparecer si es deíctica o no deíctica. Pero interesa ver las dos cosas. ¿Qué tipo de nosotros es? ¿Qué tipo de ustedes es? Y qué hace al formar un determinado grupo. Cómo construye el enunciador un determinado grupo o varios grupos, ¿no? Y dónde se sitúa él, porque si utiliza a nosotros, se está situando en un determinado grupo. Si utiliza a ustedes, evidentemente, no se está situando en ese grupo que menciona como ustedes, sino que se está autoexcluyendo, o sea, se sitúa de manera indirecta, por contraposición, ¿sí? Entonces, efectivamente, si yo digo ustedes los jóvenes, ¿no? Yo me estoy situando del otro lado, porque si no dirían nosotros los jóvenes, que sería absurdo. Pero digo, ustedes los jóvenes, por lo tanto yo no soy joven, ¿sí? Esto indirectamente contribuye a construir lo que estamos buscando como sentido general, digamos, de todo esto, que es la imagen del enunciador.
Recuerden, la subjetividad del enunciador. ¿Sí? Vamos a seguir dando pasos en función de esto, ¿no? De reconstruir cómo el sujeto enunciador aparece en sus propios enunciados. Aparece a través, por supuesto, de estas marcas. Por ahora, hay muchas más. Pero por ahora aparece a través de este tipo de marcas, que es la categoría de persona en sentido estricto. ¿Sí? Bueno, se está por cortar ahora, pero ya con esto podemos, en principio, cortar el tema de los pronombres o de la deixis personal. Pero hay un pequeño temita que lo voy a agregar acá, que también es importante para la deixis personal o que sea lateral, digamos, comparte una parte de la deixis personal. Pero no es todo deixis. Así que prefiero darlo acá y después retomar más adelante deixis temporal y espacial, que son totalmente distintas. ¿Sí? Por lo menos en la forma en que se expresan, son muy distintas. Pero por supuesto también tienen que ver con el yo. O sea, eso lo sabemos, ¿no?